Buenas tardes. Para esta entrevista de hoy nos acompaña el licenciado Leopoldo Ángeles González. Él es responsable del litigio penal de la firma Ángeles Abogados, así como docente de diversas universidades en la ciudad de Monterrey, incluida el Tecnológico de Monterrey. El día de hoy nos va a estar hablando sobre los MASC, pero centrados en materia penal. Y pues le queríamos primero que nada agradecer mucho por su presencia y su tiempo en esta entrevista. Y para comenzar, bueno, queríamos saber si nos pudiese comentar qué mecanismos alternativos son los que contempla la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Hola, me sentí en examen. Oigan, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo a su profesora. Me da gusto que estén con ella aprendiendo este tema. Y bueno, entrando un poquito en materia, la cuestión penal, nomás como un antecedente, me gustaría comentarles que este tema de los mecanismos alternativos no existía en México en materia penal. Es un derivado de nuestra reforma del 2008, donde cambia todo el procedimiento penal. Y por eso es altamente probable que a muchos de los abogados penalistas que ustedes les puedan preguntar por estos mecanismos alternativos no tengan ni idea o no estén ni siquiera a favor o no lo tengan como parte de su actuar profesional, porque los penalistas que nos tocó litigar en el sistema viejito no estábamos acostumbrados a salidas alternas. O sea, era defender a un cliente buscando, si ya estaba en el lado del juzgado, buscar una absolución y no había más, no había absolutamente nada que hacer más que litigar peleando una absolución en su beneficio, porque si además el cliente estaba detenido, pues olvídense, ¿no? Todo el tiempo detenido en prisión preventiva y demás que ustedes ya bien conocen. Entonces, derivado de este tema y de la reforma al 17 de la Constitución, se implementan en materia penal estos mecanismos alternativos de solución de controversias. Es decir, la esencia de esta implementación fue descongestionar nuestro sistema penal. Es decir, la intención del proceso penal en México no es que todos los asuntos lleguen a sentencia, no es que toda la gente tenga juicio, no es que agotemos todas las instancias en el procedimiento de investigación y en el procedimiento jurisdiccional, es solucionar conflictos entre las personas, ¿no? Entonces, bajo la premisa de que hay muchas conductas que son solucionables, existen estos mecanismos alternativos. Obviamente habrá conductas no solucionables que atentan contra la vida o la integridad sexual de una persona, por ejemplo, en los delitos sexuales, donde estos mecanismos no existen. ¿Por qué? Porque se estima que el daño al bien jurídico es tan importante o tan grave para la sociedad que no se permite una salida alternativa a este procedimiento penal. Entonces, hay conductas que no las permiten, hay conductas que sí los permiten, y en esta ley nacional de mecanismos alternativos hay tres: hay mediación, hay conciliación y hay las juntas restaurativas, ¿no? En el Código Nacional de Procedimientos Penales está el acuerdo reparatorio, está la suspensión condicional del proceso y hay un mecanismo de aceleración que se llama el procedimiento abreviado, que si bien esta ley de la que me hablan no contemplan las mismas que vienen en el Código Nacional, mediación y conciliación terminan, y la justicia restaurativa terminan en acuerdos reparatorios entre las partes para solucionar un conflicto penal. ¿Ok? Sí, perfecto. Y ahorita que mencionas que existen conductas solucionables, ¿cómo qué tipo de delitos pueden ser sujetos a esta clase de soluciones alternas? Mira, generalmente en los que no hay violencia de por medio, o sea, no hay violencia física, no hay violencia psicológica, en aquellas conductas delictivas que no tienen sanciones elevadas, muchas del parámetro de medición es si el término medio aritmético de la sanción penal no excede 5 años, y en general todas aquellas conductas que son de querella, es decir, que la víctima o el afectado es un particular, se permiten ese tipo de salidas. ¿Por qué? Porque eso implicaría que la afectación que se hace a un bien jurídico es de los que solamente afecta a particulares y no al Estado como tal. Entonces, la intención de eso es que si están involucrados dos particulares, el afectado y el agresor, y este bien jurídico se causa solamente a un particular sin trascender a un bien que impacta a la familia, al Estado, la nación,
Entonces, eso permite que lo puedas solucionar alternativamente sin necesidad de agotar todas las etapas del procedimiento penal, ¿no? Y ahí sí habrá que acudir, por ejemplo, a el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que nos marca las pautas de cuándo y qué delitos sí permiten estas salidas alternativas y cuáles, ¿no? Hay delitos que sí permiten acuerdos reparatorios, hay conductas que no las permiten, entonces te tienes que ir a una suspensión condicional del proceso, y hay otras tantas que no permiten ni una ni otra. Bueno, cuando tuvimos una entrevista anterior aprendimos que, por ejemplo, en materia laboral sí es obligatorio en casi todos los asuntos, pues pasar por precisamente una conciliación. Nos interesaba saber si en materia penal es obligatorio igual pasar por algún más y cómo es que su carácter de obligatorio o quizá potestativo puede dificultar el proceso. Mira, así como obligatorio como tal, no existe un mandato que nos diga que la conciliación, la mediación, una salida alterna es obligatoria para las partes. Sin embargo, lo que han dicho los tribunales federales, que son los que dicen que saben, es que es un derecho que las partes tienen, tanto investigado como la víctima o el ofendido. Y que cuando en el procedimiento penal, ya sea en investigación o en la etapa judicial, no se les hace saber la existencia de este derecho, se está violentando precisamente este derecho humano al acceso a la justicia de cualquiera de las partes, y por ende se debe agotar, ¿no? Entonces, lo que te fomentan mucho en las audiencias, si ya estás del lado del juez de control, es preguntar que si se han agotado estas salidas alternas, y si no, invitan a las sesiones de mediación, ya sea de forma privada o ante el órgano de la Fiscalía o el de Poder Judicial. Y si la mediación o de la salida alterna no se agota, entonces continuamos con la secuela procesal de donde nos quedamos. El problema en materia penal, no sé si se aplica en las demás materias, es cuando a una de las partes la obligan a la salida alterna, ¿no? Es decir, pueden, y pasa lamentablemente seguido, que, por ejemplo, estás hablando de un tema de una reparación del daño de 20,000 pesos. Pero la parte que causó los daños no puede cubrir 20,000 pesos. De alguna forma, las personas encargadas de estas salidas alternas que no están preparadas para ello, te llevan y te orillan y te empujan a que firmes un convenio por 20,000 pesos, y vas a poder pagar una o dos o tres pagos, y al cuarto, quinto, sexto ya no cumpliste. ¿Por qué? Porque si bien te sometiste voluntariamente al mecanismo, te forzaron de alguna manera o te presionaron a que te comprometieras a algo que no podías pagar. Y bueno, ahí cuando te comprometes a este tema que no puedes pagar, es cuando incumples la salida alterna, y si incumples, pues el tema se reanuda, y entonces de nada sirvió este tema, ¿no? Por eso uno de los principios que ustedes debieron haber estudiado en clase es el de la voluntariedad. Es decir, estas salidas alternas son voluntarias, y si tú no estás convencido de que te quieres apegar a una salida alterna y que vas a cumplir con lo que te comprometes a cumplir, la salida alterna te quita la bronca 2, 3, 4 meses, pero al mes 6, 7, 8 estás de nuevo en la misma situación, nomás que ya desembolsaste X cantidades de dinero, perdiste tiempo en este tema y vuelves exactamente al mismo punto, ¿no? Entonces, en materia penal ese es el tema. Tenemos un elevadísimo índice de investigaciones, pero súper gigante. Entonces, sí creo que estas salidas alternas son importantes. Sin embargo, falta gente, falta personal, faltan mediadores, faltan facilitadores, falta gente que se encargue de estos mecanismos alternativos, y sobre todo falta gente que esté capacitada, que pueda convencer a las partes que les conviene más solucionar un conflicto hoy que estarse peleando 3 o 4 o 5 años y obtener exactamente lo mismo que hoy. Perfecto. ¿Y hasta qué etapa procesal o qué etapa del juicio es posible optar por mejor someterse a un proceso antes de seguir o de empezar como el juicio? Lo puedes iniciar desde la denuncia o la querella, y la etapa máxima procesal que te permite alcanzar un mecanismo de este tipo es el auto de apertura a juicio oral. Es decir, es la etapa en la que interviene el juez de control, es la última etapa del juez de control, y dictándose auto de apertura a juicio oral, lo envía al tribunal de juicio
o al juez de juicio, y en ese momento cualquier salida alterna ya no se puede hacer. Bueno, como seguimiento a la pregunta que hacía Diana, entonces podría ser que por un lado tú estás, pues el juicio está siguiendo su curso, bueno, esta etapa previa al juez de control está siguiendo su curso y por el otro lado estás presente en el método alterno. O sea, puedes estar llevando ambos a la misma vez. Mira, en la práctica pasa que estás avanzando con la investigación o estás avanzando con el procedimiento penal y paralelamente estás haciendo negociaciones, ¿no? Cuando ya ves que es posible formalizar, si ya estás en la etapa judicial, al juez de control le pides la suspensión por 30 días para efectos de materializar cualquier acuerdo que puedas tener y entonces ahí ya acudes a métodos alternos o al organismo propio de Poder Judicial que hace exactamente lo mismo, formalizas un convenio ante alguna de estas dos dependencias y vuelves con el juez de control a que te sancione el acuerdo que hiciste entre las partes. ¿Para qué? Pues para que el juez valide que es algo en el que deja protegido a ambas partes involucradas y no más protegido a uno y desprotegido a otro, ¿no? Puede ser que vayas a este término de suspensión ya ante los jueces y en ese tiempo no soluciones nada y que a pesar de eso, mientras avanza, hasta antes del auto de apertura, como quiera logres un acuerdo y lo materializas antes del auto de apertura juicio oral, ¿no? No, o sea, al menos en mi caso, siempre buscamos estar en pláticas negociadoras con la contraparte, independientemente de que estemos avanzando. Entramos en un mecanismo, le llamamos de lealtad y buena fe de las partes, es decir, estás negociando y, por ejemplo, si vas a pedir más tiempo en la investigación, le escribes al abogado y le dices, ¿sabes qué, Lick? Aunque estamos platicando, te aviso que voy a pedir 2 meses más para obtener más pruebas en el inter de que estamos platicando, etcétera y demás, ¿no? Eso es lo que fomenta de alguna manera la lealtad y la confianza en la contraparte, que muchas veces te permite acabar negociando un asunto en cualquiera de las salidas que hay. Y además de esto, y bueno, también mencionabas que son un método para descongestionar pues el sistema penal y pues a lo mejor puedes obtener una solución más rápida cuando es un delito así de los que mencionaste. ¿Qué otros beneficios tiene el optar por la justicia alternativa dentro de esta rama del derecho penal? Mira, yo creo que hay muchos beneficios para todos los involucrados. Para la autoridad te quitas trabajo, ¿no? Acabas asuntos, descongestionas tus investigaciones, le dedicas más tiempo a asuntos que son tal vez de mayor impacto social o que atentan más gravemente contra bienes jurídicos de nuestra sociedad. Número 1. Número 2, como abogado, pues si logras una solución más pronto posible, pues también más pronto te pagan, ¿no? Eventualmente. Y al cliente, pues le solucionas un problema de manera lo más pronto posible, y demás. ¿No? O sea, creo que tiene más beneficios y no encuentro algo negativo, salvo que hayas accedido a un mecanismo alterno forzado. Ahí sí, ese mecanismo forzado no va a llegar a absolutamente nada, porque además de que el cliente incumple, después el cliente te echa la culpa que lo obligaste, lo llevaste, lo forzaste, no lo explicaste, no lo ayudaste. Entonces, en la medida en que tus clientes entienden que en las negociaciones las dos partes pierden algo, es decir, yo sé que si yo quiero 100 en una negociación empezando el procedimiento penal, tal vez me pagan 75, porque me la voy a jugar a que me paguen 75 ahorita, a que me paguen 100 a lo mejor en 2, 3, 4, 5 años. Y yo sé como con la contraparte que este tema me puede costar 100,000 o más, pero estoy dispuesto a perder 75 y gano 25 que no me los gasté, ¿no? Entonces, en todos sentidos tiene un beneficio este tema de las salidas alternas. La única dificultad es que quienes accesen a ellas estén plenamente convencidos que lo están haciendo por convicción y porque es lo mejor y porque les conviene. Si estamos así, no va a haber ningún problema para absolutamente nadie. Bueno, hace unos minutos nos comentabas que, pues bueno, los MAS que son de reciente aplicación en México y que no todo mundo, no todos los abogados sabían ni estaban satisfechos necesariamente con su implementación. Entonces, la pregunta sería, ¿representa o consideras que representa un riesgo para la práctica privada del derecho penal
pues precisamente la implementación de esas alternativas que pues finalmente operan bajo el principio de que no necesitas un abogado? Mira, no, la verdad es que lamentablemente siempre va a haber fenómenos de delincuencia para bien o para mal. Eh, Siento que este tema de la mediación y las salidas alternas es un arma más que tenemos los abogados para solucionar conflictos lo más pronto posible. La única dificultad es que nos tenemos que acostumbrar a que el litigio penal que existe el día de hoy en nuestro país no nomás es la confrontación acusatoria, ¿no? Contradictoria, fiscal, defensa, defensa fiscal, asesoría jurídica, audiencias, juicio, nos peleamos y demás, ¿no? El litigio penal hoy abarca muchísimas más cosas, que es desde la planeación penal, por ejemplo, en el tema de las empresas, el que le llaman el compliance penal, es decir, cómo te ha ido a estructurar tu empresa, tu administración, tu representación, tu dirección, tu administración, para que no tengas problemas penales. Cómo te ayudo a que acceses muy fácilmente a una salida alterna, cómo te convenzo, cómo te vendo la idea de que es lo mejor, qué habilidad tienes como negociador con tu contraparte para que lleguen a un punto medio entre los dos, entre los tres o todos los involucrados, y eso necesita forzosamente destrezas y habilidades diferentes al litigio. Acá son, ya sabes, le hacemos al psicólogo, al trabajador social, al terapeuta y a todo lo que ustedes se imaginen con el ánimo de buscar conciliar intereses tal vez al principio muy distantes y los vas juntando. Y las otras habilidades son las de los abogados que estamos también propiamente en el litigio, ¿no? Entonces, creo que debemos aceptar que existen los mecanismos alternativos, debemos aceptar que es parte de nuestras habilidades y destrezas como abogados, y en la medida en la que más pronto nos adaptemos a eso, pues seguiremos teniendo trabajo en unas y en otras, ¿no? Ya ven, ahorita está de moda el ser mediador o ser facilitador, etcétera. Lo puede ser también no nomás de manera pública, sino también privada. Y eventualmente hay muchos delitos que no están ahí en esos supuestos y que como quiera tienes que litigar, y habrá trabajo como sea, siempre para todos, ¿no? Facilitadores, mediadores y litigantes. Bueno, muchas gracias. Vamos por la última pregunta y es, digo, ya mencionabas que si, por ejemplo, te forzan a irte por uno de estos medios y te forzan como a firmar algo que a lo mejor no puedes cumplir, ¿qué pasa si la persona ¿cómo se dice? Que se somete a este proceso y posteriormente incumple con este acuerdo reparatorio que se hace? ¿Qué pasa con esta persona que incumple y también qué tan común es que pase que incumplan? Mira, generalmente pasa en los patrimoniales, ¿no? Fraude, robo, abuso de confianza, despojo, etcétera. Que la parte se compromete a hacer la restitución del daño patrimonial causado, 1 millón, 2 millones, 5 millones, etcétera. A veces, lamentablemente, por quitarse la bronca en ese momento, aceptan a sabiendas de que eventualmente van a incumplir. Entonces, ponle que hagan un convenio a 12 meses. Entonces, van a hacer 2, 3 pagos en 6 meses porque haz de cuenta que el primer pago te lo hacen bien y luego el siguiente pago te lo atrasan no en el mes 2, sino hasta el mes 3, ya ganaron 3 meses. Y luego el pago 3, dame chance, te vas al mes 4 o 5, hasta que llega un punto en el que incumplen totalmente ese tema, ganan tiempo. ¿Y qué pasa en su perjuicio? Pues que volvemos a la etapa procesal en la que nos encontrábamos, y en su perjuicio además tienen que, al haber incumplido un acuerdo reparatorio, ya no tienen el beneficio de un acuerdo reparatorio más. Entonces, tienen que enfrentar completamente el proceso penal, lo cual es una tarugada. ¿Me explico? ¿De qué me sirve ganar tiempo si eventualmente me van a venir a condenar? Entonces, mejor no gano tiempo o pacto algo a lo que sí puedo cumplir y lo cumplo, ¿no? Entonces, si haces un acuerdo reparatorio y lo incumples, en tu perjuicio está que en ese asunto ya no puedes volver a suspender por una salida alterna. Y además, si tienes asuntos distintos, como ya accesaste un beneficio de estos, y en ese tiempo de menos de 2 años tienes otro asunto igual, tampoco tienes ese beneficio. Tienen que pasar más de 2 años para que tengas ese beneficio de suspender un proceso penal o hacer un acuerdo reparatorio y volver a tener una salida alterna y demás, ¿no? Hagan de cuenta que de alguna forma nuestro proceso penal está estructurado en el tema de la buena fe. Por eso ustedes saben
que la prisión preventiva es la excepción ahora y la libertad de la regla general. Es decir, el sistema te confía, oye, te dejo en libertad, pero tienes que firmar una vez al mes, no salgas del país o de la ciudad, no molestes a la víctima, y si tú cumples siempre con eso, yo cumplo dejándote en libertad siempre. Te dejo en libertad y me incumples, entonces te aumento las medidas o te meto a prisión. Las salidas alternas es exactamente lo mismo, es decir, yo te doy chance, confío en ti, Estado, confío en ti, ciudadano, te doy oportunidad que se pongan de acuerdo, bajo la buena fe, que cumplas con el acuerdo, y si incumples, entonces, lamentablemente para ti, yo, Estado, me tengo que ir hasta el final del procedimiento penal porque jugaste conmigo o incumpliste intencionalmente o hiciste un acuerdo solamente para obtener ventaja indebida en más tiempo. Entonces, te voy a llevar hasta el final en ese tema, ¿no? Por eso es bien importante que cuando sometamos a un cliente a una situación de estas, sea totalmente voluntario y totalmente consciente de lo que pueda o no pueda cumplir. No vale la pena que se obligue a algo que va a incumplir o que le genere más problema, porque entonces, pues de nada sirve la salida alterna a este proceso penal. Perfecto, pues esas fueron las preguntas que teníamos preparadas para ti. La verdad te agradecemos bastante que te hayas otra vez tomado el tiempo de tomar esta entrevista y pues no sé si mi compañera quiera decir algo, pero yo creo que es todo. Sí, nada más agradecerle de nuevo por su tiempo pues bueno, que finalmente fue una plática muy informativa porque pues la materia más como la llevamos no está centrada como tal en ramas, entonces pues lo vemos muy general y es bueno siempre aterrizar pues lo visto en clase. Bien, cualquier cosa me avisen.